Bueno, pues bienvenidos todos a este primer Coffee Science. Para aquellos que no dominéis la terminología inglesa, este café científico es el primero de muchos proyectos donde queremos hablar de ciencia, queremos hablar de animales, queremos hablar de naturaleza y sobre todo con gente profesional, que es al fin y al cabo para lo que estamos aquí. Hoy estamos con 3 miembros de la Junta Directiva de la Federación Fauna. Para todos aquellos que no lo sepáis, Fauna es la Federación de Asociaciones Unidas por la Naturaleza y los Animales. Y bueno, pues en primer lugar voy a empezar a presentarles. Tenemos a Antonio Folk, que es veterinario y miembro directivo de la Federación Fauna. Tenemos también a Luis Olmedo, que es director de proyecto de Fauna Seguros, y tenemos también pues, a José María López, que es presidente de SOEVA, de la Sociedad Herpetológica de Valencia, y además miembro de la Junta Directiva de la Federación Fauna. Muy buenas tardes a los 3. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos en este, como decimos, primer Coffee Science para hablar en un entorno un poco más animado, ¿no? Quizás de la ciencia, de los animales, de la naturaleza. Y yo creo que lo primero que vamos a hacer, Chema, si te parece bien, es comenzar hablando de bueno, pues una ley, un anteproyecto de ley que nos tiene a todos un poquito desubicados, ¿no? Como es esa ley de protección de los animales o ley llamada de bienestar animal. Bueno, es una ley en principio de origen curioso, porque el bienestar animal lleva muchísimos años regulado tanto en España como en la Unión Europea. Esto en principio parte de una iniciativa del Ministerio de Derechos Sociales, que ya de entrada pues llama la atención, porque ese ministerio no es el encargado de este tipo de iniciativas. Esto correspondería más a los gobiernos autonómicos y al Ministerio de Agricultura. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque con la llegada de Podemos al gobierno, uno de sus círculos, digamos, más activos es el círculo animalista. Y dentro de ese círculo está Sergio García Torres, que recibe un puesto en este ministerio como director general de Derechos de los Animales. Es un cargo que en principio no está contemplado en ningún aspecto, en ningún escalafón de la administración, porque no hay nadie trabajando en derechos animales, porque es un concepto muy novedoso, puesto que es un concepto filosófico, no es un concepto técnico. Entonces, pues el director general no es funcionario y está puesto ahí básicamente por llevar un extenso currículum activista dentro de los derechos animales. Entonces, la redacción del proyecto de ley, con todo este currículum, al final responde más a un activismo que a una necesidad social o científica, porque estamos hablando de intentar resolver un problema moral disfrazado de problema científico. Sí, porque de hecho yo creo que podemos comentar, Antonio, que concretamente hay una exposición de motivos, y si leemos, por ejemplo, textualmente, que dice uno de los puntos de esta ley: el principal objetivo de la ley no es tanto el garantizar el bienestar de los animales evaluando las condiciones que se le ofrecen, sino regular el conocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad. Yo creo que ya que hablamos de bienestar animal, podemos pensar en qué opina la comunidad científica, porque eso es algo a lo que no he hecho alusión al principio, que a ningún profesional del medio se os ha recurrido a la hora de llevar a cabo este proyecto de ley. A ver, el bienestar animal está regulado, como comentaba Chema, desde hace mucho tiempo. Está regulado por la veterinaria y el de ganadería. Entonces, a mí personalmente me parece incluso un insulto y una ofensa el decir que esto no está regulado, que no lo estamos viendo, cuando hay inspectores que se encargan de verlo. Obviamente no pueden velar dentro de tu casa cómo tratas a tu perro únicamente, pero sí cuando están en la calle, cuando van a la clínica, y sobre todo en el tema de donde se quieren meter, que son en los criaderos o a particulares que tienen animales y crían, porque son núcleos zoológicos donde hay unos controles, se exigen unos mínimos que normalmente se cumplen por mucho
Son mínimos porque la gente que tiene un animal en casa por capricho es un capricho. Entonces no los tiene por negocio y no van apurando el céntimo, sino que los tengo por puro capricho y por tanto los tengo lo mejor posible. Y sobre todo eso, que ya está regulado, o sea, es que ya hay una legislación que dice cómo tiene que estar. Así que en realidad pues lo que vemos es ofensivo en realidad. Claro, porque ellos hacen esa diferenciación entre lo que es la protección y la dignidad. Entonces, no sé, Chema, Antonio, quien quiera responder. A ver, es que para empezar... Es un concepto filosófico que decíamos al principio. Entonces, ¿qué es la dignidad para cada cual? A mí, ver un perro con ropa, pues a lo mejor no me parece digno, y a ellos sí le parece digno. O a mí tener una rana en un terrario me parece digno y a ellos no le parece digno. Es que es una cosa muy particular de cada cual. O sea, es como el que es digno a la hora de vestir. Pues claro, cada cual tiene su propia opinión y no es, al animal en realidad le da igual. O sea, a un perro llevar un jersey azul rosa o con la bandera multicolor le da exactamente lo mismo. Si él no tiene miedo a esa ropa, pues se ha acostumbrado, le da lo mismo. Igual que a una rana, si ha nacido dentro de un terrario, le parece genial vivir dentro de un terrario porque es que es todo lo que ha conocido y todas sus necesidades básicas y más que básicas están cumplidas porque de hecho no hay depredadores y se sienten a gusto. De hecho, por ejemplo, en Citácida se hizo un estudio y se comprobó que los loros en cautividad tienen menos estrés que los loros en libertad. Por sencilla razón de que comida tiene siempre y no hay depredadores. Entonces, un loro, que es un animal inteligente, que sabe que está en un entorno seguro, es más feliz en cautividad que en libertad. Obviamente, en cautividad bien cuidado. Si está maltratado, obviamente, pues no va a ser así. Y ahora que habláis precisamente del tema de los cuidados, la cautividad, la libertad, ¿qué podemos decirles a aquellos telespectadores, a aquellos oyentes que nos estén escuchando acerca de las tiendas? ¿Por qué tienen esa inquina con las tiendas de animales, Luis? No sé si... Porque precisamente yo creo que en estas tiendas se lleva todo con un control. Para ellos, el tema tiendas lo tienen denominado, clasificado, digamos, con una intención un poquito malintencionada, utilizando el término intermediario de una forma peyorativa. Los tratan como intermediarios y no lo son. O sea, hay que tener en cuenta que las tiendas superan inspecciones, ya no solo de bienestar animal, sino también zoosanitarias, también higiénicas y es además periódico y permanente, ¿no? Entonces, realmente las tiendas para ellos lo que hacen es verdadero amor por los animales, son los principales interesados de que esos animales estén en buenas condiciones y que en condiciones, y además son gente que asesora muchísimo de sus cuidados, de todo lo que tienen que llevar y demás. Tratarles como intermediarios, como el que, yo que sé, el que intermedia cualquier cosa, es que no tiene ningún sentido. Y ellos se agarran a eso. Entonces, siempre están buscando, pues eso, términos que no corresponden para justificar esas ideas. No han hablado con las tiendas, ni pajarerías, ni perreras, ni nada, y directamente los han cortado, ¿no? Y es algo pues que ya no responde a ningún criterio científico, sino ya es filosófico, incluso, si me apuras, extremista, hasta el punto de que se están convirtiendo en una religión. Sí, yo sé que el tema filosófico, Chema se ha encargado de difundirlo bien por redes y bueno, allá donde proyecta su voz, porque es una base demasiado potente la de esta ley. Y al hilo de eso podemos comentar con respecto a lo que ellos consideran listados positivos, esos listados. Para que todo el mundo entienda lo que es un listado positivo, es una prohibición total de absolutamente todas las especies animales, menos una lista que el mundo animalista considera que son los animales adecuados para tener. El problema es que esas listas vienen impulsadas desde un lobby, y cuando digo un lobby no me refiero a un lobby en plan conspiranoico, estoy hablando de un lobby registrado en Bruselas con un gran presupuesto. Los portales de transparencia en Bruselas, a Eurogroup for Animals, que es el nombre de este lobby, le asignan un gasto anual cercano al 1.000.000 de euros, o sea que no es poco dinero. Y junto a ellos, dentro de ellos y paralelamente hay otro gran lobby que se llama AAP,
que gasta, según estos mismos portales, 400.000 euros aproximadamente al año en esta clase de acciones. Ellos son los padres intelectuales de esto del listado positivo. Ellos, el argumento que tienen es que CITES, el convenio por el cual se regulan el comercio de especies protegidas, no funciona. Entonces, claro, su proposición es prohibirlo todo, que acabamos antes, y hago yo una pequeña lista y con esto está todo resuelto. El problema de esa pequeña lista es que está totalmente regulada por el derecho europeo. Existen este tipo de listas en algunos países, como por ejemplo en Bélgica. De hecho, me atrevería a decir que es el único país donde de verdad funciona hace tiempo. Pero ¿cuál es el problema de estas listas? Que para hacerlas se tienen que incluir las especies por criterios objetivos y no discriminatorios. El problema, por ejemplo, es que en Holanda hubo una lista vigente solamente de mamíferos durante 2 años, pero que fue anulada por un tribunal. ¿Por qué? Porque no se cumplían esos criterios objetivos y no discriminatorios. No se ha, digamos, derogado el modelo de lista positiva, pero está vacía, no existe. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que tras 5 años en Holanda no han conseguido hacer un nuevo listado y solamente de mamíferos, siguiendo el reglamento o digamos el derecho europeo. Y aquí la ley que pretende imponernos el gobierno pretende en un año hacer una lista positiva de absolutamente todas las especies animales en menos de un año. Entonces, claro, el problema es que los listados positivos es algo que ha demostrado que no funciona en absoluto, pese al mensaje de AAP de que han funcionado muy bien y que lo que no funciona es el CITES, que está funcionando en todos los países del mundo, todos los días y a todas horas, porque regula absolutamente todo el tráfico de especies. Y cuando hablo de tráfico de especies no solamente me refiero a animales, me refiero a maderas, un mueble de caoba es CITES, me refiero a medicamentos, hay medicamentos para operaciones de corazón abierto que son CITES, porque son derivados de animales. Es decir, es algo muchísimo más amplio que lo que estos grupos pretenden denunciar, ¿no? Que no funciona. Pues sí, está funcionando perfectamente y prohibir no es ninguna solución. Esto todo, desde luego, es un entramado que viene de hace mucho tiempo. Ahora hablaremos, si queréis, también de Eurogroup for Animals. Pero yo creo, Antonio, que debemos hablar en esta categorización lo que ellos establecen como animales exóticos dentro de quizás estos listados positivos. Claro, ellos llegan a considerar que además que los animales exóticos que suponen un abandono realmente para que se vean afectados o... A ver, en primer lugar hay que definir qué es animal exótico. Aunque a la gente le sorprende, animal exótico es todo aquel animal que se tiene en casa como animal de compañía que no sea perro o gato. Un conejo es un animal exótico, un canario es un animal exótico, una tortuga es un animal exótico. Todos, en realidad, eso, cualquier animal que no sea un perro o gato es un animal exótico. De hecho, los veterinarios de exóticos trabajamos con estos animales y nos consideran animales, o sea, veterinarios exóticos por atender un conejo, aunque cada vez se está atendiendo más a estos animales por otros veterinarios. Entonces, ¿qué problemas dan? Pues si dan más problemas, más casos de zoonosis, de enfermedades que los perros y gatos, pues si lo pusiéramos a mirar probabilidades de enfermedades distintas que pueden contagiar, teniendo en cuenta que perro y gato son 2 animales y animales exóticos son el resto de animales que existen en el mundo, pues obviamente sí habría más enfermedades. Ahora, debido al contacto que tenemos con perros y gatos, que es un contacto muchísimo más cercano, debido a nuestra proximidad genética, que es mucho más cercana hacia un perro que hacia un ave y mucho más todavía que un reptil o un anfibio. Y debido a que la mayoría de animales exóticos, no todos, pero la inmensa mayoría de animales exóticos ya son animales nacidos en cautividad dentro de terrarios o de acuarios o de jaulas, en instalaciones controladas y pequeñas, con lo cual las enfermedades que ellos tienen en libertad no las pueden tener en cautividad porque no están en contacto con el vector que les transmite esta enfermedad, pues nos encontramos con que en la práctica la mayoría de enfermedades zoonósicas nos las transmiten los animales de compañía y los animales de abasto, o sea, los animales, las vacas o ovejas y demás. Es muy raro que tengamos casos, de hecho, tan raro como que hace, creo que fue como unos 10 años, hubo un caso de clamidiasis, son una enfermedad transmitida por aves, a las personas por un sagapornis, y se publicó en la revista de veterinarios porque era una novedad. Nadie publica cuando un perro contagia tiña
al propietario, porque es que eso lo vemos todas las semanas en una clínica. O una sarna, o te pica una pulga, o una garrapata, o aquí en Madrid tenemos muchísimos casos de leishmania en humana, o barbetulosis, o un montón de enfermedades que nos las transmiten perros y gatos de forma habitual. Y no se preocupan por una enfermedad que pueda contagiar un animal exótico, que encima hablan cosas como, es que los mapaches pueden contagiar la rabia. Los mapaches se consideran especie invasora y no la podemos tener, pero ¿pueden contagiar la rabia? Sí, los mapaches que viven en Estados Unidos libres. Los mapaches que se tenían en cautividad, o incluso los mapaches que viven ahora silvestres aquí, no van a transmitir rabia porque no tenemos rabia en España. Bueno, no tenemos en España, no. Tenemos rabia en Melilla, donde hay ya casos de perros con rabia que han mordido a personas. Una enfermedad que, si no se trata en las primeras horas, es mortal en la mayoría de los casos. Todavía mueren cientos de miles de personas anualmente en el mundo por culpa de rabia. Y eso se transmite principalmente por mordedura de perro y gato. Entonces, pues sí, pueden transmitirnos zoonosis, pero mucho menos probable que cualquier otro animal exótico. Pues yo creo que a este hilo, al hilo de lo que nos acaba de comentar Antonio con respecto a la transmisión de enfermedades, que es bastante menos habitual, ¿no?, por parte de un animal exótico, pero también se afirma, Luis, que los animales exóticos que son peligrosos para terceras personas. Entonces, yo no sé, desde la Federación Fauna, ¿cómo veis esto? Bueno, tú hace poco tuviste un encuentro con la presidenta de APP, que afirmaba que los animales se lo puede encontrar un vecino, un animal exótico, y que es peligroso, ¿no? Yo no sé dónde sacan esos datos. Nosotros, por lo menos por parte de la Federación, al igual que muchas instituciones a nivel público, o sea, por ejemplo, tráfico, a través de la Dirección General de Tráfico del Instituto Nacional de Estadística, pues se basan a lo mejor sus datos de accidentes y demás en datos de siniestralidad de seguros, ¿no? Y es un poco el camino que hemos seguido nosotros, y resulta que los índices de siniestralidad de animales exóticos es cero. Claro, si eso lo comparamos con perros y gatos, entonces ya decimos, vamos a ver, son peligrosos en que te basas, ¿no? Realmente tener un animal exótico, porque normalmente ni tienen contacto con el ser humano, o no tienen contacto con otros animales, están en sus recintos protegidos y están bien cuidados. Es muy raro que haya que sea peligroso para... O sea, puede haber escapes, puede haber, el error humano siempre está. Pero si eso lo comparamos con perros o gatos, ya te digo que es que la probabilidad de siniestro, y ya con datos estadísticos ofrecidos por la institución aseguradora, ya estamos viendo de que no, o sea, el argumento se cae. No son peligrosos para terceras personas. Volvemos un poco a la confusión de términos, igual que antes hablábamos de protección, dignidad. Yo quiero que le expliquemos a la gente cuál es esa diferencia entre invasores y exóticos, Antonio. No sé si podemos hacer, yo creo que es... A ver, exótico es lo que hemos comentado antes. Todo animal que se mantiene como animal de compañía, que no sea un perro o un gato. Un animal invasor, lo que se debería definir como animal invasor, es un animal que se establece en un sitio donde que no es su lugar de origen, que no ha llegado por sus propios medios. O sea, la tórtola turca, que mucha gente está diciendo que es invasora porque hay muchísimas, ha llegado volando y ha llegado de forma natural. Entonces, no es un animal invasor, es un animal que ha ido colonizando un terreno. Es un animal invasor, es un animal que ha introducido el hombre, ya sea de forma intencionada o no intencionada. Cuando metían las cabras en las Galápagos o en las islas los marineros, eran y son animales invasores. Las cotorras argentinas que tenemos sueltas porque se escaparon por la gente o las dejaron sueltas escapar, o las tortugas de Florida, las tortugas de orejas rojas, que soltaron a la gente en los ríos, que son animales invasores porque no son autóctonos y se han liberado. Pero tiene que demostrarse que, tiene que ser un animal que tenga capacidad de vivir en el medio donde se ha introducido y capacidad de reproducirse. No solamente que tenga capacidad de ser invasor, sino se considera invasor cuando ya ha sido capaz de hacerlo. O sea, porque tú digas, este animal se puede aclimatar a este clima, está muy bien, pero si resulta que donde pretendemos soltarlo tiene una competencia de otra especie que está mucho más adaptada, pues no va a poder ser invasor sencillamente porque no le van a dejar. O si es un animal que, imagínate, tortuga de tierra, que es un animal que no se mueve y es muy difícil que encuentre a una pareja aunque se escapara. Las probabilidades de que ese animal se convirtiera en invasor serían mínimas, aunque sea capaz de resistir en el medio.
no va a poder hacerlo o no va a poder llegar a reproducirse. O hay animales que a lo mejor son capaces de sobrevivir, pero necesitan unas condiciones muy concretas para poder reproducirse y no las tienen, con lo cual tampoco podría ser considerado invasor. Un animal que se encuentra, como ocurrió con la Piton regius, que se encuentran animales escapados, pero no es un animal que no es capaz de sobrevivir con un invierno en España, es un animal que no puede considerarse invasor, pese a que lo hayan metido en el listado como animal invasor. Y otra diferenciación más, exóticos y salvajes. Luis, ¿qué podemos decir a este respecto? A nivel, sobre todo a administración pública y sobre todo si nos centramos en los ayuntamientos, pues bueno, por lo general lo confunden bastante, que es un animal exótico y que es un animal salvaje. Realmente un animal exótico no salvaje no lo determina su taxón, es que ni siquiera por ley. O sea, dentro de la ley, esto lo tengo aquí apuntado, si me permites, el 3.1 del decreto 42/2008, en el capítulo 2, en la sección A, te dice que un animal salvaje es aquel que es capaz de sobrevivir por sus propios medios en la naturaleza y que se provee de sus propios alimentos, ¿vale? Sin embargo, te vas al punto B, lo que te dice es un animal que ha sido nacido en cautividad y que su historia vital es provocada por el hombre, ¿no? E incluso por generaciones podemos ver cómo muchos animales son así, sobre todo los nacidos en cautividad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No especifica perro o gato, sino cualquier animal. Cualquier animal cuya historia vital está relacionada por el hombre y ha nacido con el hombre en cautividad no se puede considerar un animal salvaje. Entonces, al final confundimos el taxón del animal con si es salvaje o no. El animal salvaje, por definición, es aquel que vive en la naturaleza, en la selva, y que se provee de sus propios alimentos y que no es un animal nacido en cautividad, ¿vale? Y hasta la propia ley, sobre todo de cara a la tenencia y un montón de cosas, te lo dice. Con respecto a tema leyes, si tenemos, Chema, yo me voy contigo con la parte filosófica, si tenemos que remitirnos, bueno, no necesariamente, pero a contarle a los espectadores si este tipo de pensamiento ha llegado a algún otro ministerio, aparte de donde ha procedido, de donde se ha originado la ley, la propia ley. Bueno, a ver, en principio tenemos que pensar que este tipo de corrientes filosóficas tienen un montón de organizaciones que están todas englobadas en este supergrupo que estábamos hablando antes, Eurogroup for Animals. Pero hay que reconocerles que su organización es increíble, funcionan como una gran multinacional. Entonces en España ahora mismo hay operando 5 organizaciones del lobby. Pero lo más curioso es que si nosotros repasamos los contactos a nivel gubernamental de estas organizaciones, nos damos cuenta de que tienen perfectamente repartido los 2 ministerios más importantes donde se han podido colocar, ¿no? Y que tienen capacidad de decisión. Por un lado, en el Ministerio de Transición Económica, en el Ministerio de Transición Ecológica, que coloquialmente el famoso nosotros Miteco. Exacto, el famoso Miteco. El área de acciones de conservación, que bueno, lleva muchísimas cosas, es una especie de macroárea que, por ejemplo, ahora mismo lleva el convenio CITES y muchísimas otras cosas, vemos que una de las principales iniciativas y de la que más gala hacen es el plan TIFIES, que es un plan contra el tráfico de especies protegidas. Llama la atención que todas las organizaciones colaboradoras de ese plan contra el tráfico están bastante enfocadas, muchas de ellas, al entorno de este animalismo filosófico. Y no sorprende nada encontrarse a AAP, la impulsora de los listados positivos, y a ANDA. Las declaraciones que se hicieron bastante famosas dentro de nuestro nicho del jefe de área del jefe de este área, apoyando un listado positivo cortísimo, pues se hicieron correr como la pólvora todas las alarmas, ¿no? De que ahí estaba pasando algo, porque nunca se había oído nada parecido desde la administración. Por otro lado, como te comentaba, en el Ministerio de Derechos Sociales encontramos fácilmente a otras 2 de estas organizaciones, que son Anima Naturalis, precisamente de donde viene Sergio García Torres, que fue coordinador en Madrid de esta organización, y FAADA,
que no sorprende que el día 6 de octubre, el día que se presentó este anteproyecto de ley, su presidenta Carla Cornellá subió a presentarla al mismo nivel que las ministras Belarra y Montero, lo cual da una idea de la importancia que tuvieron estos grupos en la redacción de este anteproyecto. Entonces, también llama poderosamente la atención que en ninguno de estos ministerios encontramos a asociaciones o entidades pues de criadores, aficionados a este tipo de animales, que se supone que son los que, no sé, tendrían que dar como mínimo su opinión sobre esto, pero no. Entonces, pues la estrategia es algo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Es consultar a otros para dar una sensación de que se ha llegado a alguna clase de consenso o acuerdo y al final acaba siendo una imposición. Yo creo que en este mismo asunto, Antonio, es cuando le podemos contar a nuestros amigos que nos están escuchando cómo afecta todo esto en materia de medio ambiente, ¿no? En esa conservación de hábitats, pues toda esta revolución que se está planteando, que es un plan muy largo, que todos aquellos que lo hayan visto saben que va por lo menos hasta donde yo creo a 2029 y posiblemente siga para adelante. A ver, lo que sería el anteproyecto de ley, en realidad al medio ambiente le afecta poco, entre comillas, por una parte, porque lo que ellos pretenden, que es como mejorar el medio ambiente a base de que no tengamos animales exóticos, no va a afectar porque es muy raro que haya animales exóticos que lleguen a afectar al medio ambiente. Están normalmente en sus instalaciones, de allí no salen, con lo cual es difícil que afecten. Durante un tiempo se nos echó la culpa de un hongo que está afectando a las poblaciones de anfibios en todo el mundo, diciendo que venían de aquí. Ahora se tiene dudas de si vienen de anfibios de experimentación o lo más probable que vengan de importación de tierra que venía contaminada con este hongo. Y luego no salen los animales, entonces es muy difícil que lleguen a contactar con animales salvajes y que le puedan afectar. Pero en cambio, si quieren proteger las colonias felinas con una protección máxima y pretenden que incluso haya colonias felinas dentro de parques naturales. No hay que ser muy inteligente para entender que si tú tienes una población de depredadores cebados y alimentados y cuidados en un entorno natural, y más en un parque natural, van a atacar a las poblaciones del resto de animales. Con lo cual vas a conseguir dos cosas. Una, el ataque directo a esas presas, a esos animales, y además la competencia con otras especies de depredadores que se van a encontrar con que sus presas están mermadas, que hay menos población. Con lo cual, a nivel de protección del medio salvaje, va a hacer poco bueno, mucho malo. Y es que no hay más. Es que en realidad esta ley no está pensada en los animales más allá que en perro y gato. El resto solamente se les prohíbe y no se piensa en nada. O sea, de hecho es como vamos a proteger a las cotorras argentinas, que hay una ley que dice que son animales invasores y que hay que matarlos. O sea, es así de dura y de sencilla la ley. Un animal que esté dentro del listado de animales invasores hay que matarlo. Y ellos pretenden protegerlos sin tener en cuenta que afectan a otras poblaciones de aves o a las poblaciones de murciélagos, aunque sea simplemente por competencia directa en recursos alimenticios, aparte de que se cargan sus nidos y demás. Y ellos se basan en que se ha visto que algunos gorriones son capaces de aprovechar los nidos de las cotorras para decir, no, es que hay que dejar las cotorras porque le viene muy bien a los gorriones. No, cuando no estaban las cotorras había más gorriones que ahora. Entonces, muy bien no les vienen. En el mejor de los casos podría no afectarles, pero muy bien está claro que no les viene. Y entonces estamos hablando de términos económicos. Esto me viene bien para las últimas preguntas, ¿no?, de este primer capítulo de hoy. Es qué beneficios económicos se obtienen, quién los obtiene y sobre todo, bueno, cuánta es la cantidad o la proporción que se va a perder, ¿no?, en tantos sectores. Luis, no sé si... Bueno, aquí están los que ganan y los que pierden, ¿no? En principio, lo que es la prohibición de la tenencia de animales exóticos, las listas cortas y demás, estamos hablando de un sector que factura más de 15.000 millones de euros al año, y hablo solo de mascotas. Si tenemos en cuenta, pues bueno, pues todo el tema de alimentos, decoración, juguetería, veterinarios, comercio en sí, tiendas y demás. Pues claro, que hay que cargarse eso, pues no son esos 15.000 millones de facturación que hay en España, sino además son miles y miles y cientos de miles de puestos de trabajo. Y de verdad que es un drama, ¿vale?
¿Qué pasa? Que bueno, siempre hay quien gana en esto, ¿no? Claro, alguien lo pierde, pero otros lo ganan. Fíjate, ya solo en 2019, todas estas asociaciones, digamos, animalistas radicales, ¿no? Pues ya han ingresado más de 12 millones de euros en esa época, ¿no? Estamos viendo ahora, por ejemplo, este año como el Miteco, designación directa, ya ha subvencionado empresas también, bueno, no empresas en este caso, sino ONGs también radicales con más de 1 millón de euros, ¿no? Y aparte, o sea, que es que no es una cuestión que lo hagan con un concurso público, con ciertas reglas o normas, ¿no? Y aparte que eso es impuesto de sociedades, ese dinero, ¿no? Y no hemos podido elegir hacia dónde va. A nosotros nos parece muy bien, no vemos mal que asociaciones animalistas y demás, pues bueno, pues formen parte de poder legislar y demás, pero que no sean los únicos. Y el problema es que son los únicos, y encima los más radicales. Y en este sentido a la ciencia, y lo que es toda la comunidad científica, como los 800 científicos de Doñana, que eso te puedo explicar el tema, colegios veterinarios y de todo tipo, pues bueno, pues no se ha tenido en cuenta que estamos alarmados, estamos tremendamente preocupados por esto, ¿no? Pues yo creo que para ser el primer Coffee Science, ¿no? Este primer café científico que hemos tenido la ocasión y sobre todo el honor de poder mantener, gracias a los tres, Antonio, Chema y Luis, por estar esta noche con nosotros. Bueno, pues bienvenidos a este primer Coffee Science, a este café científico que ha tenido lugar en este maravilloso local de Madrid como es La Moñoña, en la calle Caramuel número 11. Como invitada especial hemos tenido a la Federación Fauna, grandes profesionales, y también hay que darle las gracias, como no, a esos patrocinadores como son Fauna Seguros y Cóctel Root. Esperamos que os haya gustado y que sea el principio de muchos cafés científicos. Gracias.